La educación es uno de los principales baluartes del progreso junto al desarrollo tecnológico y de la investigación. Esta realidad, identificada como tal por expertos de todo el mundo, se aleja de la percepción política en la actualidad, marcada por una drástica reducción del presupuesto destinado a todas estas facetas. No obstante, este hecho no impide que algunas entidades cercanas a las comarcas se posicionen en lugares de privilegio a nivel mundial en estos aspectos. Es el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, que cuenta con un campus en la ciudad de Alcoy. La institución educativa ya lleva tiempo figurando entre los principales rankings en cuanto a la calidad educativa relacionada con la investigación se refiere. De hecho, la nueva clasificación de la revista especializada Times Higher Education Ranking la ubica entre los puestos 351 y 400 de todas las universidades tecnológicas a nivel mundial. Esta clasificación mejora si se tiene en cuenta la de las universidades con menos de 50 años de vida, tabla en la que la Politécnica se ubica entre las 100 mejores del mundo. El ranking de Shanghái es uno de los más conocidos en el mundo universitario y ya aparecimos que estábamos entre las 400 mejores en el nivel entre la 150 y la 200, creo recordar, en diferentes áreas, como era la ingeniería química y la ingeniería informática. Después, posteriormente, el ranking QS, que también es muy importante, aparecimos también en ese nivel que te he comentado. Y el que ha salido ahora sería el Times Higher Education Ranking, que tiene como dos niveles. Un nivel en el que se encuentran las universidades con cualquier tipo de edad, que sería pues Harvard, el MIT. Y luego tenemos el nivel que es para nosotros el significativo, que es en el que las universidades no tienen más de 50 años de antigüedad. Entonces es muy importante recalcar que la Universidad Politécnica de Valencia es la primera de todas las politécnicas en ese ranking y hay 6 universidades españolas que están incluidas en ese ranking. Por tanto, es muy importante para nosotros ese nivel. Ha sido una satisfacción para nosotros estar el tercer año ya consecutivo entre los mejores rankings internacionales de universidades, y esto para nosotros implica el reconocimiento a la labor del profesorado, el reconocimiento a una labor de gestión, de investigación, la transferencia de conocimiento a las empresas, y todo. Para nosotros eso es el significado de que estamos haciendo las cosas bien. Estamos siempre en una búsqueda continua de la excelencia, queremos que nuestros profesores den lo máximo, y el estar en estos rankings es el resultado de nuestro trabajo diario. La clasificación internacional Times Higher Education tiene en cuenta diversas variables estudiadas minuciosamente para elaborar sus clasificaciones, entre ellas el grado de investigación y patentes, la transferencia de conocimiento y el volumen de negocio que genera, así como el grado de satisfacción del alumnado. En todas ellas destaca la Universidad Politécnica de Valencia, que además sigue una línea ascendente año tras año en todas las clasificaciones editadas. La Politécnica ha aparecido este año ya en 3 de ellas, con la consiguiente satisfacción por parte de la institución. Hemos ido subiendo posiciones, es decir, estamos en esos niveles y el objetivo pues sería estar ahí y, por supuesto, mejorar esas posiciones. Existen diferentes criterios, podríamos hablar en términos de satisfacción del alumnado por la titulación que han obtenido, en términos de encuestas de satisfacción, pero estaríamos hablando también de temas de rendimientos académicos, de temas de producción científica, también muy importante tema de patentes, que es bastante relevante en nuestra área tecnológica en la que nos movemos principalmente, y por supuesto la transferencia de conocimiento al sector productivo, que también es una de las labores de la universidad. Como universidad estamos dando buenos resultados en términos académicos, en términos de docencia y en términos de investigación. Estamos trabajando para mejorar, y todo eso se traduce en una mejor calidad para el alumnado, en una mejor calidad para el sector y, en definitiva, una mejora para la sociedad. Estos datos impulsan a la Universidad Politécnica de Valencia a mejorar más si cabe su proyección, incrementando la calidad de sus enseñanzas e investigaciones como parte del compromiso de la institución.